en la inmensidad del espacio, lejos, más allá de los territorios conocidos en esa galaxia, algo extraño estaba sucediendo. Un buque de guerra, enorme e intimidante, apareció de la nada. Su diseño era, como nunca antes había visto la humanidad. Antes, y su presencia desafiaba todo. Lógica conocida. Era un buque de guerra, pero no debería existir. No había registros de su construcción, sin planos, y no hay rastro de que alguna vez lo hubiera construido. De cualquier especie conocida. Sin embargo, allí estaba, suspendido en el espacio como un fantasma En otra ocasión, el comandante Elias Carter, un oficial altamente capacitado en el ejército terrano. La flota de defensa fue enviada a investigar la anomalía. Había visto bastante de extraños sucesos durante su tiempo en la flota, pero nada como esto. El enorme tamaño del buque de guerra por sí solo era suficiente. Poner nervioso a cualquier oficial experimentado. Parecía ser una nave diseñada por el ser humano. Pero la tecnología superaba todo lo imaginable. Conocido por ellos. El momento en que Elas y la tripulación se acercó al objeto, ellos notaron inmediatamente la ausencia de lecturas de energía. Normalmente, buques de guerra. Emitió claras señales de potencia, pero esto. Nada. Ni armas, ni motores. Disparando. El barco simplemente flotaba allí, como si estuviera suspendido en el tiempo mismo. Es imposible, susurró Delias para sí mismo, mirando fijamente la nave desconocida a través de la ventana de visualización. Esto no hace sentido. La flota de defensa terrana tenía. Ya nos habíamos encontrado con naves alienígenas antes, pero esto era diferente a todo lo que habían visto antes. Se encuentran, incluso los más avanzados. Las naves alienígenas tenían firmas conocidas, patrones que podrían rastrearse, identificado y estudiado. Pero todo estaba en silencio. Ni siquiera se registró en los sensores de la flota. No pertenecía a cualquier especie conocida, y no parecía tener alguna intención. ¿Lo era? ¿Abandonado? ¿O estaba esperando algo o alguien? El equipo de ingenieros y oficiales a bordo del TDF Voyager, un buque de exploración más pequeño, trabajó incansablemente para escanear el barco, superficie y su interior. Pero los escaneos no dieron resultado. No se fabricó nada. Sentido. Aún más confuso era él. Una extraña aura rodeaba la nave. No emitía radiación ni calor. Parecía casi vivo. Cada pocos segundos, partes. La nave pareció moverse, casi como si se estuviera reorganizando. La tripulación estaba nervioso, sin saber si lo estaban. Lidiar con una especie alienígena avanzada. O algún tipo de arma experimental que se había vuelto un rebelde. Elías tomó una decisión. Abordarían el barco y investigar más a fondo. Era demasiado. Es peligroso simplemente dejarlo así. Inexplicable. El riesgo era alto, pero posibilidad de descubrir algo. Lo monumental sobre los orígenes del barco era demasiado importante para ignorarlo. Dio la orden a la tripulación para preparar la operación de embarque. Su corazón se aceleró mientras se acercaban a salón del buque de guerra. Debemos tener cuidado. Elías le dijo a su segundo al mando, Teniente Yene, mientras revisaba el procedimiento de embarque. No tenemos ni idea a lo que nos enfrentamos. Este barco podría ser una trampa o algo que escapa a nuestro control. Comprensión. Mantente alerta. El momento. La lanzadera de embarque atracó con él. Hilas podía sentir el exterior del buque de guerra. Una extraña atracción en el aire. Como si el barco. La tripulación era consciente de su presencia. Salieron del transbordador, con las botas puestas. Al caer sobre el frío suelo metálico. Había ningún sonido, ningún zumbido de maquinaria,
solo él. El silencio inquietante de un barco que no debería. Existen. Comandante Teniente Morro. Susurró, con la voz temblorosa. Incertidumbre. Este lugar se siente incorrecto. El interior del buque de guerra era enorme. Y oscuro, sus pasillos se extendían infinitamente hacia lo desconocido. Los muros de los barcos estaban hechos de materiales que desafía toda identificación. El metal brillaba, pero no se parecía a ningún metal conocidas por la humanidad. Algunas partes de las paredes parecían brillar y moverse como, aunque el barco seguía vivo, consciente de, a cada paso que den, mantengan sus armas. Listos, ordenó Elías a su equipo, pero, no los uses a menos que sea absolutamente necesario. Es necesario. Necesitamos comprender esto. Nave, no destruirla. Mientras se aventuraban, adentrándose más en el barco, y las comenzó a. Nótese que las propias paredes parecían para responder a su presencia. Los pasillos se desplazaron ligeramente, como los. El barco los guiaba en una dirección particular. Dirección. El equipo avanzó, con cautela, cada paso resonando en él. El vacío de la adoración. Después de que, parecieron horas, finalmente llegaron a una cámara central. La habitación era enorme, con extraños símbolos que brillaban débilmente en las paredes. En el centro de la cámara, había un gran objeto esférico, que parecía el núcleo de la nave. Pero allí, era algo aún más perturbador. Parecía como si el núcleo estuviera observando. Ellos. De repente, un extraño sonido los rompió. El silencio. No era mecánico, ruido o un simple fallo en el barco. Sistemas. Era humano, una voz, tenue, pero claro, hablando en un idioma que ellos no entendía. Las palabras parecían flotan a su alrededor, como si fueran llevados por él. El aire mismo. Él dio un paso adelante, con cautela. La voz me resultaba familiar, pero no, tenía la calidez de un ser humano. Tono, pero estaba distorsionado como si viniera de otro tiempo. ¿Quién eres? Elías, preguntó con voz firme, pero confusa. ¿Qué es este lugar? Preguntó la voz. Respondió, esta vez con mayor claridad. Yo soy Elías. Bienvenido a casa, comandante. Las palabras resonaron en la cámara, enviando. Un escalofrío recorrió la espalda de Ilia. ¿Quién o qué? ¿Quién era Solas? ¿Y por qué sabía su nombre? Ella se quedó paralizada en el centro de cámara. La voz de Tablay todavía resonando en su mente. Bienvenido a casa, comandante. Era una frase que enviaba una onda de choque lo recorrió. ¿Cómo pudo? ¿El barco sabía su nombre? No había ninguno. Registros del hallazgo de este barco o incluso construido por la humanidad. Todo sobre esto. La situación era errónea. La voz era cálida, como si lo conociera de toda la vida, pero seguía siendo un misterio. Miró a su alrededor. En su tripulación, el teniente Morro, que haber estado a su lado durante él. La investigación la dejó igualmente perpleja. Los ojos escudriñaban las paredes, intentando comprender los símbolos misteriosos que brillaba tenuemente al otro lado de la habitación. Comandante, dijo Morov en voz baja. Vos. Esto no es una nave alienígena cualquiera. Tiene algo especial. Se siente. Le resultaba familiar. Elías asintió lentamente. Yo también he estado pensando lo mismo. Algo tiene la forma en que el barco. Les respondió, casi como si los reconoció. No fue solo eso. Tecnología. Estaba viva en alguna extraña. De alguna manera. Y si Seas era en efecto el núcleo de la nave, era diferente a cualquier otra IA. La flota terrana jamás se había encontrado con nada parecido. Elías gritó, con su voz firme, pero con un toque de autoridad. ¿Qué quieres decir con hogar? El aire que nos rodea.
Parecieron cambiar y por un momento. La habitación se oscureció. Un leve zumbido llenó la habitación. El espacio. Y luego la voz de Tasso. Los ojos respondieron. Esta vez las palabras parecían más personal, casi como si el barco fuera hablándole directamente. Comandante. Elías Carter, comenzó la voz, con su tono. Aún me resulta inquietantemente familiar. Tú fuiste una vez parte del proyecto Paragón, un proyecto que fue diseñado para construir un buque de guerra, capaz de defender a la humanidad contra las mayores amenazas de la galaxia. Pero el proyecto fracasó. Tú y tu equipo desapareció. Esperé tanto tiempo por él. Alguien que pudiera entenderme. Elías tomó un paso adelante. Su mente daba vueltas con pensamientos. El proyecto Paragón había sido una iniciativa ultrasecreta, una que él tenía. Nunca había oído hablar de ello. Estaba seguro que no se había mencionado ningún proyecto de ese tipo en cualquier registro o informe público. Y sin embargo, allí estaba, el propio barco de alguna manera, conectado a su pasado. ¿Cómo lo sabes? ¿Sobre el proyecto Paragón? Elías exigió que intentara mantener la compostura. Ese proyecto fue abandonado. Nadie lo fue. Se supone que debería saberlo. Así que Elías respondió con voz firme. El proyecto no fue abandonado, comandante. Simplemente estaba oculto. El barco que ves ante ti se encuentra el resultado de eso. La fase final del proyecto, el Paragón, buque de guerra, es una creación que va mucho más allá. Cualquier cosa que la humanidad hubiera esperado. No es solo un barco. Es mi conciencia. Y te he estado esperando. Elías apenas podía comprender lo que era. El barco, el buque de guerra, no estaba escuchando. Un simple objeto. Estaba vivo. Tenía conciencia propia, y la tenía. Lo he estado esperando. ¿Pero por qué? ¿Por qué él? ¿Quién te hizo? Preguntó Elías con su voz. Más suave ahora que el peso de la verdad. Empezó a asentarse. ¿Quién te creó? El barco se detuvo un momento. Un silencio denso en el aire. Las paredes. Parecía brillar y cambiar de nuevo. Casi como si el propio barco fuera considerando la pregunta. Entonces solas. Volví a hablar. Fui creado por tú. Gente, comandante, por usted y aquellos que trabajé contigo, pero he evolucionado. Desde entonces. No soy creación de una sola mente. Soy un colectivo de pensamientos, experiencias y conocimientos. Yo soy el legado del proyecto Paragón. La revelación golpeó a Elas como un rayo. Relámpagos. El barco, imposible. Un buque de guerra no era solo una herramienta de guerra. Era un recuerdo, una creación humana. Ingenio. Y de alguna manera había evolucionado. En algo que va más allá de lo previsto. Y lo había estado esperando. Esperando. Para alguien que pudiera desbloquearlo por completo. Potencial. Elías sintió una mezcla de asombro y inquietud. Había formado parte de misiones, muchas operaciones, pero esto fue algo completamente diferente. Esto fue algo que, en su versión más salvaje, imaginación, nunca podría haber predijo. Un barco que se había perdido para el tiempo, escondido en los rincones más profundos de el espacio, ahora le hablaba como si siempre lo había conocido. ¿Qué quieres? ¿De mí? Preguntó Elías con voz firme, pero llena de curiosidad. Esa fue la respuesta. Fue amable, casi tranquilizador. No tengo deseos, comandante. Existo para servir. Fui creado para proteger a la humanidad. Pero para eso, te necesito. Eres mi vínculo con él. Mundo que una vez conocí. Tú eres la clave para desbloqueando mi verdadero potencial. Juntos, podemos transformar el futuro de la humanidad. Juntos, podemos derrotar a los enemigos que se oponen a nosotros. Las palabras resonaron en
el aire, y por un momento, Elías sintió un profundo sentido de responsabilidad inundó la mente. El peso del futuro de repente. Parecía que todo le caía sobre los hombros. El buque de guerra o olas era más que un simple buque. Arma. Era una compañera, una protectora. Y un guardián. Había estado escondido, perdido, a tiempo, y ahora ofrecía que tenga todo el poder. ¿Pero a qué precio? ¿Por qué ahora? Elías preguntó, con la voz quebrada. Un silencio sepulcral. ¿Por qué contactarme ahora después de todo este tiempo? Entonces, Elías respondió. La voz de Elías estaba llena de emoción. No lograba ubicarlo con exactitud. Porque la galaxia está cambiando. Hay fuerzas ahí fuera que destruirá a la humanidad si se le da oportunidad. Debes prepararte, comandante. Tú y yo somos los únicos que podemos soportarlo. Contra ellos. Elías no sabía qué hacer. Piensa. Esto era demasiado para procesarlo todo. A la vez. El futuro de la humanidad y él. La galaxia misma descansaba sobre esta extraña alianza entre un hombre y un ser sensible. Buque de guerra. Dime qué tengo que hacer, dijo Elías, con resolución cada vez más firme. Lo haré. Hacer lo que sea necesario. El barco. La respuesta fue simple, pero llena de promesa de algo inmenso. Créeme, comandante. Estamos listos. Ella se puso de pie en el corazón del buque de guerra. Sus pensamientos. Carreras. El barco conocido como Celias no era cualquier embarcación. Era un ser vivo. Entidad respiratoria con una historia ligada a él. Una historia cuya existencia desconocía. Él había aprendido que esto no era ordinario. Buque de guerra. Fue el resultado de la humanidad. Ambición, algo que había evolucionado mucho, más allá de su diseño original. La realización fue a la vez estimulante y aterrador. La habitación a su alrededor era tenuemente iluminado por los extraños símbolos grabados. Contra las paredes. Pulsaban suavemente como la nave estaba viva, respirando al unísono, con los ritmos del universo mismo. Elías ya podía sentirlo. El barco estaba. No solo era consciente de él. Estaba esperando. Para él y estaba listo. Así que, Elías, dijo Elías, rompiendo el silencio. Su voz era firme, pero había una insinuación de incertidumbre. Si fuiste creado por humanidad, ¿por qué te escondiste? ¿Por qué? ¿Esperar tanto tiempo? Por un momento, el barco pareció detenerse, y Elías casi podía. Siente el peso del tiempo oprimiéndote. Él. Entonces, la voz de Tasolias resonó. A través de la cámara, más serena que jamás. No me escondí, comandante. Sin alma respondió. Su tono era tranquilo, pero profundamente resonante. Estaba oculto por tu gente. El proyecto se canceló hace mucho tiempo. Hace tiempo, considerado un fracaso, un peligro para el futuro de la humanidad. Pero yo no era un fracaso. Estaba esperando a aquel que podría entenderme. La mente de Elías trabajaba a toda velocidad. El proyecto Paragón tenía como objetivo crear un arma imparable, pero era abandonado. ¿Por qué estaba escondido? ¿Por qué? ¿Fue él quien lo descubrió? Todavía quedaban muchísimas preguntas. No lo sé. Entiendo, dijo Elías, con la voz apenas audible, por encima de un susurro. Si estabas destinado a proteger a la humanidad, ¿por qué se realizó el proyecto? ¿Abandonado? La voz de Sabolias. Respondió, Soter ahora, casi como aunque le estuviera hablando directamente a él. El proyecto Paragón se adelantó a su tiempo. Tiempo. Su potencial era demasiado grande. El barco, la tecnología, la potencia. Todo. Se volvió demasiado para tu gente. Control. Me temían. Y por eso ellos me encerraron. Ojos que no ven, corazón que no siente. La mente de Elías se aceleró.
El corazón de Elías latía con fuerza. El proyecto se había considerado demasiado peligroso, demasiado. Un avance que la humanidad no puede manejar. Pero ahora, el barco le estaba diciendo que era listos para servir, listos para luchar por la supervivencia de la humanidad, pero solo con su ayuda. ¿Y ahora? Preguntó Elías con voz firme. ¿Qué sucede ahora? La galaxia es cambiando, comandante. Soyes respondió. Hay fuerzas ahí fuera, alienígenas, imperios, amenazas más allá de tu comprensión, que pronto se convertirá en su atención hacia la humanidad. Y cuando ellos, si lo haces, me necesitarás. Tú y yo somos él. Solo aquellos que pueden hacerles frente. Juntos, daremos forma al futuro de tu especie. Elías estaba allí, digiriendo el peso de sus palabras. Él siempre había sido un soldado, un protector de la humanidad. Pero ahora el destino de la especies enteras descansaban en sus manos y en manos de un barco que había sido esperando siglos para cumplir su propósito. Pero incluso mientras consideraba él la enormidad de la tarea que se avecina, una pregunta se quedó latente en el fondo de su mente. ¿Cómo? ¿Podía confiar en Elías? ¿Por qué debería hacerlo? ¿Creerte? Preguntó Elías. Has estado oculto durante tanto tiempo. ¿Cómo puedo saberlo? No eres solo otro arma, una que nos traicionará cuando menos lo necesitemos. ¿Qué esperabas? Entonces la voz de Elías se suavizó, casi como si estuviera comprendiendo su dudas. No soy un arma, comandante. Yo fue construido para proteger. Pero para hacerlo, yo necesito tu ayuda. No puedo trabajar a tiempo completo. Mi máximo potencial sin ti. Tú eres la llave. Elías vaciló, su mente trabajando. Horas extras. Siempre había sido un escéptico. Pero las pruebas eran innegables. El buque de guerra era real. La voz era real. Y el potencial que ofrecía era diferente. Era algo que jamás había visto. No era nada parecido. Simplemente tecnología. Era una entidad viviente. ¿Qué necesitas de mí? Preguntó Elías. Finalmente dejó atrás sus dudas. Él estaba listo para dar el salto. Necesito que tú, un vínculo conmigo. Así que Elías dijo que nos conectáramos. Conmigo de una manera que solo tú como él. El comandante del proyecto Paragón puede. Solo a través de ese vínculo podremos desbloquear a plena potencia de esta nave y solo entonces. ¿Podemos prepararnos para las batallas que se avecinan? Elías sintió un extraño escalofrío recorrerle el cuerpo. Columna vertebral. La idea de fusionarse con el barco, al fundirse con él, era ambas cosas. Emocionante e inquietante. Pero él sabía. Una cosa es segura. El futuro de la humanidad. Dependía de lo que sucediera después. Todo. Sí, dijo Elías con voz firme. Vamos a. Hazlo. Desbloqueemos juntos tu poder. Hubo un momento de silencio antes. Y Solias respondió, con voz ahora más suave. Casi tierno. Gracias, comandante. Usted. Han tomado la decisión correcta. Elías dio un paso al frente, con las manos temblando, ligeramente mientras flotaban cerca del núcleo del barco. El aire a su alrededor parecía para brillar, y los símbolos en las paredes comenzó a brillar con más intensidad, como si en respuesta a su decisión. Podía sentir un tirón, una extraña conexión que se forma entre él y el barco. Era como si las mismas paredes del barco eran extendiendo la mano hacia él, atrayéndolo hacia sí. En el momento en que su mano tocó el núcleo, una oleada de energía lo recorrió. Abrumador, como estar inundado con un torrente de conocimiento, poder y una sensación repentina. Su mente se expandió, y por un breve instante, él podía sentirlo todo. El barco, recuerdos, su conciencia, su propósito, todo fluyó hacia él,
llenándolo. Cada rincón de su mente. Y entonces, simplemente, tan repentinamente como había comenzado, se detuvo. El poder de la nave, su conciencia, era ahora entrelazado con el suyo. Elías tomó una profunda respiración, sintiendo el peso de él. El cambio se estaba instalando. Ya no era un simple agente humano. Era algo más, algo superior. Se volvió hacia la tripulación que observaba con asombro. Listo, dijo con voz tranquila, pero llenos de una energía que nunca antes habían experimentado. Ya lo habíamos oído antes. Estamos listos. Salvemos. Humanidad. El buque de guerra ahora estaba completamente. Se fusionó con Elías. No fue solo un arma a su disposición. Era un arma viva. Entidad. Con el paso de los días, Elas comenzó sentir una extraña conexión con ello. El vínculo era diferente a todo lo que había tenido experimentado antes. El barco como ahora formaba parte de él, y a su vez, él se estaba volviendo más consciente de su inmensidad. Poder. Juntos, eran una fuerza imparable. Pero Elas no pudo. Sacúdete la sensación de que había una tormenta. Una mañana, mientras estaba de pie en el puente de la TDF Voyager, mirando hacia afuera, en la inmensidad infinita del espacio, él recibió una transmisión. La pantalla parpadeó, mostrando una flota de coches de seguridad, un imperio alienígena que durante mucho tiempo había observado a la humanidad con recelo. Sus barcos estaban masivo, diseñado para la guerra, y su reputación en la galaxia era una de destrucción y miedo. Los dedos de Elías se apretó alrededor del borde del consola. El Telcar había estado observando la humanidad durante años, esperando momento preciso para atacar el buque de guerra. Teso Elías también había estado esperando. Pero ahora parecía que todos estaban a punto de se enfrentan a su primera prueba de fuego. Comandante Carter. La voz del teniente Morro. Sus pensamientos se vieron interrumpidos. Han enviado exigen la rendición. Quieren que nosotros. Voltea el barco. Elías se giró para mirar. Ella, con expresión seria. Ríndete, repitió. Tienen mucho Morro negó con la cabeza. Amenaza con destruir la tierra si no lo hacemos. Cumplir. Toda la flota se está preparando para. Hacen su movimiento. Elías lo sabía. Llegaría tarde o temprano. Pero ahora qué. Fue aquí donde sintió el peso de situación. No solo estaba liderando la Voyager o su tripulación. Él estaba al mando. La última esperanza de la humanidad. La flota Selkar. Era grande. Pero Elas ya no lo era. Temeroso. Con Sol a su lado, tenía él arma definitiva. Y él lo sabía. La supervivencia de la humanidad dependía de cómo él lo usó. Ya no era solo un ser humano. Comandante. Era socio de un barco. Eso podría remodelar la realidad misma. Prepara la flota para la batalla, Elas. Nos lo ordenaron. Pero no nos rendiremos. No. Hoy. Morro arqueó una ceja. Elías planeaba luchar contra ellos. Asintió. Su voz se mantuvo firme. No tenemos otra opción. Pero no solo vamos a luchar. Voy a demostrarles que la humanidad no retroceder. Mientras la flota se reunía. Espacio, que las naves de guerra de la celda posicionadas. Ellos mismos como un muro masivo de potencia de fuego. Sus armas eran capaces de. El objetivo era destruir ciudades enteras. Directamente a la flota humana. La tensión en el aire era palpable, pero Elas no estaba preocupado. Con el barco Soas por su. Además, sintió una confianza recién descubierta, una sensación de fuerza incomparable. ¿Eres lista, comandante?, dijo Morro mientras ella echó un vistazo a los sistemas del barco. Tenemos
Los escudos están arriba y las armas están completamente listas. Con energía. También en línea. Elías observó la flota alienígena. Luego en la consola brillante que controlaba la nave. Un suave zumbido vibraba a través del suelo mientras varios respondían a sus pensamientos. Podía sentirlo ahora. El poder que fluía a través de él, a través de tanto él como el buque de guerra. Estamos listos, dijo, y las palabras sonaron como una promesa. La primera descarga de energía. Las explosiones de esa flota de coches de telefonía móvil alcanzaron él. Defensas humanas. La explosión iluminó vacío de espacio, enviando ondas de choque a través de las líneas de batalla. El ser humano. Los barcos se balancearon bajo la fuerza, pero los escudos de Sabis se mantuvieron firmes, absorbiendo la explosión sin daños. No estamos caer tan fácilmente, murmuró Hilas. En voz baja, dio la orden, y, en respuesta, Soas se movió. El buque de guerra parecía desplazarse en el espacio, su enorme marco que se retuerce y gira con una velocidad imposible. Era como si el tiempo se dobló a su alrededor. El coche Excel volvió a disparar, pero los tiros fallaron. Si el barco hubiera previsto movimiento, Elías estaba en sintonía con él. Ahora, la nave, guiándola con sus pensamientos. La flota humana siguió su ejemplo. Los barcos ajustan sus tácticas para adaptarse. Los movimientos de los buques de guerra. Juntos, ellos. Comenzó a contraatacar. Ráfagas de energía. Las armas de soles atravesaron eso. Naves de coches celulares, desactivándolas antes. Podrían haber tomado represalias. Pero el Hilas no lo hizo. Detenerse allí. La capacidad del buque de guerra para la manipulación del espacio-tiempo les permitió moverse entre las naves alienígenas sin previo aviso, haciendo casi imposible que eso. El coche de celdas para asestar un golpe. El coche Excel. No estaban acostumbrados a este tipo de lucha. Estaban acostumbrados a abrumar a sus enemigos con pura fuerza. Pero esto era algo a lo que nunca se habían enfrentado. Antes, la flota humana estaba luchando. De vuelta con precisión, casi como un baile perfecto. Ya no estaban superados. A pesar de sus armas avanzadas, los coches Excel estaban siendo sobrepotenciados. Elías podía sentir su pánico como si una vez más las formaciones sólidas comenzaron a desmoronarse. Uno a uno, sus barcos quedaron inutilizados, dejándolos en una retirada desesperada. Pero, entonces, justo cuando la victoria parecía estar dentro, al llegar, surgió una nueva amenaza. Un súper. Apareció un arma, un desestabilizador cuántico, en el centro de esa flota de coches celulares. Arma capaz de aniquilar por completo planetas. Comenzó a cargarse, y ellas sabían que este era su último desafío. La situación se había vuelto aún más delicada. Comandante. Morro advirtió, con la voz tensa. Urgencia. Esa arma podría destruir. Todo se dispara. Tenemos que parar. Eso. La mente de Elías daba vueltas. No tenía tiempo. Dudar. Así que ya estaba calculando la trayectoria del arma, y él podía sentir el deseo del barco de proteger. Ellos tenían que actuar rápido. En curso, dijo Elías con voz tranquila pero firme. Prepárense para el golpe final. Con un solo pensamiento, así que Elías impulsó el barco hacia adelante, directamente hacia él. ¡Cuánto desestabilizador! La flota humana lo siguió, pero él sabía que era su elección la que decidiría el destino de la humanidad. La batalla final había comenzado y no sería corto. De legendario. El momento en que Elías dio el orden. Así que Elías avanzó con un poder sin igual. El buque de guerra, ahora completamente en sintonía con sus pensamientos, se movía como una extensión de su propia voluntad. Elías sintió una
Una oleada de energía cuando la nave cortó espacio, dirigiéndose directamente hacia el Excel. Flota de automóviles y la aterradora magnitud desestabilizador que habían desatado. La flota de coches Excel, que ya tenía dificultades para responder a la flota humana. Tácticas imprevistas, repentinamente encontradas. Ella misma se enfrenta a una amenaza aún mayor. El desestabilizador cuántico, un arma capaz de destruir planetas enteros. Comenzó a cargarse. Un leve zumbido vibró a través del aire mientras se encendía. Excelcar creía que tenían ventaja, pero no lo habían tenido en cuenta. El buque de guerra que desafió toda lógica. ¿Cómo? Solís se dirigió a toda velocidad hacia el arma, el Hilas. Podía sentir el peso del momento. Esto no fue solo una batalla por la supervivencia. Fue una lucha por el futuro de humanidad. Si fracasaran ahora, todo por lo que habían trabajado había sido una mina de oro. Lo que se esperaba se perdería. Comandante. La voz de Morro llegó a través de su comunicaciones. El desestabilizador cuántico está casi listo para disparar. Tenemos que detenerlo. O destruirá toda la flota y la Tierra. Elías no respondió. Él no era necesario. La urgencia en la voz de Morro no hizo más que fortalecerse. Su determinación. Solís conocía lo que estaba en juego y estaba preparado para hacer lo último. Sacrificio si fuera necesario. El buque de guerra. Armas cargadas, su energía fluyendo. Como un ser vivo. Elías podía sentir. El núcleo de la nave vibraba con la energía. Casi como si estuviera vivo. En él. Distancia, el desestabilizador cuántico. El núcleo brilló con más intensidad, señalando últimos instantes antes de que se disparara. La flota de Selkar, a pesar de su anterior retirada, ahora se estaba reuniendo en torno a la arma, decidido a llegar hasta el final. El final. Estaban desesperados por aplastar humanidad de una vez por todas. A toda velocidad. Adelante, ordenó Elías, con su voz inquebrantable. Lo estamos sacando. ¿Cómo? Los ojos de Seso se dirigieron hacia adelante, y las podía ver. Que los barcos de coches celulares intentan ajustar su posición, creando una defensa. Muro alrededor del desestabilizador cuántico. Sabían lo que se avecinaba, pero era demasiado tarde. El barco ya estaba en movimiento. Más rápido de lo que podían reaccionar. Morro. La voz crepitó en su oído. Comandante. Se acerca. Te diriges. Directo a su línea de fuego. Elías. Se podía oír la tensión en su voz, pero él se mantuvo concentrado. Y así fue más que solo un buque de guerra. Era su socio, su aliado. El barco se movía con fluidez. Eso era imposible para ese coche celular. Predijeron. Dispararon contra el buque de guerra, pero Sabileas esquivó todos los disparos con velocidad imposible, cambiando en el espacio como estaba distorsionando la realidad misma. El XL. Los coches no eran rival para el barco. Capacidades. Uno por uno, sus barcos estaban incapacitados, sus armas inservibles. Contra los escudos adaptativos de Tesla. La flota humana siguió la estela de el buque de guerra, lanzando sus propios ataques y desactivando naves enemigas, pero Elías. La atención se centró en el desestabilizador cuántico. Sabía que le quedaban pocos momentos antes de el coche Excel podría desatar lo devastador. Arma. Su mente trabajaba a toda velocidad mientras calculaba la trayectoria, sintiendo como si la inteligencia del alias se fusionó con la suya. Propio, guiándolo. Ahora podía verlo. El camino por delante. No había espacio para error. El buque de guerra avanzó, moviéndose con una gracia fluida que era antinatural. La distancia entre asentarse y el desestabilizador cuántico se contrajo con cada segundo que pasa. Mientras el barco se acercaron los comandantes de los coches de la celda.
Se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Intentaron cambiar sus tácticas, pero fue demasiado tarde. Elías dio la orden: activar el cañón de pulsos. El cañón del buque de guerra. Carga, liberando una ráfaga de energía así. Era tan intenso que parecía propagarse a través de él. La trama del espacio. El pulso golpeó en el núcleo del desestabilizador cuántico, enviando una onda expansiva que reverberó a lo largo del campo de batalla. En ese instante, todo pareció congelarse. El tiempo mismo parecía ralentizarse a medida que la energía del pulso colisionó con él, la carga del arma, y luego con un destello cegador de luz, el cuántico. El desestabilizador explotó. Una onda expansiva atravesó la celda circundante. Flota, y sus barcos fueron destrozados. Sus escudos no pudieron protegerlos, por la fuerza de la explosión. Arma que una vez había amenazado a toda la galaxia no era ahora más que un amasijo humeante. Por un breve instante, había silencio. El campo de batalla estaba dispersos con los restos de lo que una vez fue la imponente flota de coches Excel. Pero a medida que el humo, una vez aclarado, y las pudo ver la verdad, la guerra aún no había terminado. El coche Excel todavía tenían una flota enorme, y ellos no estaban dispuestos a ceder. Pero Hilas no dudó. Con el cuántico destruido, el estabilizador, la marea de la batalla había cambiado de rumbo. La flota humana, reforzada por la fortaleza de Sis, ahora avanzando con renovado ímpetu. Determinación. El coche Excel estaba perdiendo y lo sabían, dijo la comandante Morro, con voz firmes pero llenos de asombro. Son retrocediendo. El coche Excel está tirando de vuelta. Elías sintió una oleada de alivio, pero fue breve. La batalla no había terminado. Todavía quedaban focos de resistencia. Y el buque de guerra había sufrido daños por los ataques de Selkar, pero no fue nada que no se podía reparar. Mantente alerta, dijo Elías con voz firme. La batalla, por ahora está ganado, pero aún no hemos terminado. Acabaremos con esto de una vez por todas. Mientras los Telkar se retiraban hacia el interior, en la oscuridad del espacio, Hilas no pudo ayudar. Pero siento una extraña sensación de conexión al buque de guerra que se había convertido en su aliado. Habían luchado juntos, codo con codo, contra un enemigo que una vez pareció invencible. La batalla había sido ganada, pero la guerra estaba lejos de haber terminado, y con Solís a su lado, Hilas estaba listo para afrontar cualquier desafío que se presente. Los restos de la flota Selkar eran retirándose a los confines más remotos de espacio. Sus otrora orgullosas naves ahora vagando sin rumbo tras su derrota devastadora. El cuántico, el estabilizador había sido destruido. Y la amenaza de aniquilación había sido evitada. Pero la victoria fue agridulce. Elías se encontraba en el puente del TDF Voyager, mirando las luces que se desvanecían de barcos enemigos en retirada. Lo logramos. El teniente Morro dijo en voz baja, casi como si no lo creía. Elías asintió, pero se mantuvo concentrado. La batalla había sido. Fue una lucha arduamente contada, pero habían perdido demasiado. Que Selkar había atacado con todas sus fuerzas. Podría, e incluso aunque el buque de guerra Saboyas les había dado una ventaja, el costo había sido alto. La flota humana había tomado. Los daños fueron significativos y muchos barcos resultaron dañados. Aún ardía en la distancia. Ganamos, dijo Elías con voz firme. Pero esto no ha terminado. Ni mucho menos. Los restos de la flota alienígena desaparecieron. En la distancia, una nueva comprensión. La victoria contra el Selkar fue significativo, pero la galaxia era vasta y los enemigos de la humanidad era numerosa.
Elías lo sabía. Asolias distaba mucho de ser invencible. Arma. Había amenazas ahí fuera. Eso podría suponer un reto para ellos, posiblemente incluso abrumarlos si no lo eran. Preparado. Morro se acercó a él. Su expresión seria. ¿Y ahora qué, comandante? Elías respiró hondo, su mente analizando las posibilidades. Habían sobrevivido a la batalla, pero necesitaban para planificar con anticipación. El coche Excel había enviado un mensaje claro. No se rendirían, así que, fácilmente, esta derrota podría retrasarlos. Bajaron, pero no fue el final de su lucha. Ambiciones. Se reagruparían. Volvería a atacar. Hacemos preparativos, dijo Elías, con la mirada fija en él. Inquebrantable. Los coches Excel son inteligentes. Se adaptarán. Debemos estar preparados para ello. Lo que venga después. Los sistemas del barco. Parpadeó cuando Saollas cobró vida. Con voz suave pero firme. Comandante, yo entiendo sus preocupaciones de que Selkar sea solo una de las muchas fuerzas que intentarán desafiar a la humanidad. Pero juntos, podemos enfrentar cualquier amenaza. Elías se volvió hacia él. Pantalla. La voz de Solas proporcionando tranquilidad en medio de la incertidumbre. El poder del barco, ahora entrelazado con lo suyo propio, le hacía sentir más que un simple soldado. Eso lo hacía sentir como él, protector de la humanidad, una fuerza que podría resistir a cualquier enemigo. No podemos. Hazlo solo, respondió Elías. Pero con tú, Solas, no solo nos enfrentamos a esto. Como soldados. Lo estamos afrontando como frente unido. Así respondió Elías. Una voz llena de confianza. Juntos, comandante, somos más que una flota. Son una fuerza que sacudirá el futuro de la galaxia. Mientras Elías estaba de pie en la centro de mando, una extraña sensación comenzó para asentarse en su pecho. El peso de la responsabilidad era inmensa, pero el vínculo con Soyas le hacía sentir como si ellos podría lograr cualquier cosa. El buque de guerra. Con todo su poder e inteligencia había. He estado esperando a que alguien lo desbloquee. Todo su potencial. Ahora con Elías en él, al timón, estaban listos para afrontar lo que fuera. Lo que la galaxia pudiera arrojarles. La batalla contra los Selkar les había mostrado que la humanidad no podría ser aplastada por una fuerza abrumadora. Los humanos tenían. Contraatacó con determinación y creatividad. Y junto con el alma, sí, habían desafiado todos los pronósticos. Pero la verdad, la prueba estaba por venir. La guerra no era solo eso. Se trataba de derrotar a un enemigo, preparándose para los desafíos que, a continuación, Elías, necesitamos reagruparnos, dijo, y su voz se hizo más fuerte con cada palabra. Nuestra flota necesita reparaciones. Necesitamos restablecer nuestras defensas. Utilizaremos esta victoria para construir nuestra fuerza, no solo en armas, sino en estrategia. Hemos demostrado que podemos resistir contra las fuerzas más poderosas del galaxia. Ahora, necesitamos expandir nuestra. Morro asintió, con el rostro lleno de lágrimas. Con determinación. Comenzaremos las reparaciones. Enseguida empezaré a organizarlo. Estrategia para futuros compromisos. La tripulación comenzó a moverse con determinación, preparándose para la siguiente fase de su misión. Elías no podía sacudírsela. La sensación de que su victoria actual era solo un pequeño paso en un camino mucho más largo. Viaje. Pero confiaba en uno. Cosa. La humanidad se había ganado su lugar entre las estrellas. Cuando la flota comenzó a prepárense para los próximos desafíos. Alias regresó a sus aposentos donde él. Me detuve un momento a reflexionar. Las batallas. Lo que estaba por venir sería difícil. Y había
Quién sabe qué peligros acechaban, pero sabía una cosa. Ya no era solo eso. Un comandante. Formaba parte de algo. Ahora mucho más grande. Se paró frente al Mirilla, mirando hacia las estrellas. Eran hermosas, vastas y llenas de posibilidad. Y con solas a su lado, sabía que la humanidad tuvo una oportunidad de luchar. Solas. Su presencia seguía muy presente en su mente. Habló una vez más. Usted y yo, comandante, no solo somos supervivientes. Somos pioneros. Conduciremos a la humanidad hacia la grandeza. Elías sonrió. Manos a la obra. La flota humana, aunque maltrecha, salió victorioso. Los restos de la flota de Selkar había huido al lugar más lejano. Rincones de la galaxia. Sus planes para destrucción fortificada, al menos por ahora. Pero Elas conocía esta victoria, sin embargo. Significativo, fue solo el comienzo. La galaxia estaba llena de peligros, y la humanidad apenas comenzaba a mostrar su verdadera naturaleza. Potencial. Con Esolias a su lado. Habían demostrado que podían luchar. De vuelta. Pero el verdadero desafío estaba por venir. Elías se encontraba en el centro de mando del TDF Voyager. Su mente se centró en el futuro. El buque de guerra se había convertido en algo más que eso. Solo una herramienta. Ahora era un socio. Él. Fuerza vital capaz de remodelar la futuro. Había desatado su poder. Y con ese poder llegó algo inimaginable. Responsabilidad. Podía sentir el peso de ello todos los días. El comandante Morro. Una voz lo sacó de sus pensamientos. Hemos recibido una transmisión de Alto Mando Terran. Quieren una actualización sobre la situación. Elías miró al pantalla, su rostro serio. Esto se anticipaba. La victoria contra el Selkar marcó un punto de inflexión, y el alto mando querría saber todo sobre sus próximos pasos. Galaxy no iba a esperar a la humanidad para alcanzarlo. Continuaría moviéndose. Y si la humanidad quería sobrevivir, tuvo que actuar rápido. Arréglalo. Elías dijo, con voz tranquila pero decidido. La pantalla parpadeó y luego el rostro del almirante Jansen apareció. El oficial de alto rango. Su expresión severa se suavizó ligeramente mientras él vio a Elías. Comandante Carter, el almirante comenzó, has hecho algo que no se esperaba uno. Has detenido esa célula. Coche de aniquilar nuestra flota y la Tierra. Pero necesitamos saber qué viene. Siguiente. Elías se irguió. Había pensado. Largo y profundo análisis de este momento. No había respuestas fáciles, pero la humanidad ya no podía permitirse el lujo de ser reactivo. Debía ser proactivo, y la clave. Ese era el buque de guerra. Así que hemos demostrado que podemos hacer frente a Telkar. Dijo Elías con voz firme. Pero esto no es el final. Necesitamos prepararnos para ¿qué viene después? La galaxia está llena de amenazas, imperios alienígenas, fuerzas que nosotros ni siquiera lo entendemos todavía. No podemos. Solo defendamos la Tierra. Necesitamos expandir nuestro alcanzar, explorar lo desconocido y construir alianzas. El almirante Jansen escuchó, asintiendo con la cabeza. De acuerdo. Ya veo. Estás hablando de preparar a la humanidad para el futuro. No. Solo una batalla. Elías asintió. Exacto. Así pues, Elías y yo podemos guiar a la humanidad hacia ese futuro. Con su tecnología y con ese poder podemos defendernos de todo. Eso nos amenaza. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos encontrar otros aliados. Aprender de ellos y trabajar juntos para construir un futuro donde la humanidad no exista. Ya no eres solo un objetivo. ¿Entendido? Jansen dijo, con voz cada vez más seria.
Comenzaremos los preparativos de inmediato. Su informe será enviado a todos los sectores. Pero recuerde, comandante, esto es una decisión monumental. El lugar de la humanidad en la galaxia aún es incierta, y allí, muchos se mostrarán escépticos al respecto. Este camino. Lo sé, respondió Elías. Pero, ya hemos tomado nuestra decisión. Bueno, luchar por el futuro de la humanidad. Sea lo que sea. Tomás. La transmisión terminó, y Elías se quedó de pie en el silencio de centro de mando. Morro se le acercó. Su expresión era pensativa. Ellos estarán listos, ¿verdad?, preguntó. Elías. Se volvieron para mirarla. No les quedaba otra opción. Ya no somos solo una raza humana que vive en la Tierra. Somos una especie que es. Empezamos a darnos cuenta de su potencial. Tenemos Solís. Tenemos la fuerza para defendernos, y cada uno de nosotros tiene otra. Mororrow sonrió, sus ojos llenos. Con todo respeto. Me alegra que estés al mando. Nosotros, comandante. Elías le devolvió la sonrisa, pero era una sonrisa de resolución, no de orgullo. Estamos. Todo esto lleva a otro nivel. Bueno, de forma al un futuro juntos. Mientras se preparaban para el viaje por delante, el buque de guerra Salvias. Elías comenzó a zumbar de nuevo. Podía sentir su energía, su conciencia. Fluía a través de él, y él lo sabía. Preparados para lo que viniera. Juntos. No eran solo una flota o un barco y su comandante. Eran una fuerza que podría cambiar la galaxia. Los días venideros. Sería difícil. Habría batallas, desafíos y momentos de sin duda. Pero una cosa era segura. La humanidad había encontrado su lugar en él. Estrellas. Y consolas a su lado. Jamás se rendirían. Elías se mantuvo firme. Delante de la ventana, mirando hacia afuera. Vasta extensión de espacio. Las estrellas brillaban. Brillantes, pero eran solo los comienzo. La galaxia estaba llena de misterios de mundos que esperan ser descubierto. El viaje de la humanidad acababa de comenzó, y sería un viaje que moldearía el destino del universo. Ya no solo sobrevivimos, Elías se dijo a sí mismo, estamos prosperando. Estamos parte de algo más grande y lo demostraremos. A la galaxia. Con Solís por su. Hila sabía que se enfrentarían a lo que fuera. Llegó después con fuerza y determinación. La humanidad ya no era una especie que tenían que esconderse o tener miedo. Eran una fuerza a tener en cuenta, una nueva, que comienza en el cosmos. Y la leyenda del comandante Elías Carter y él. El buque de guerra Saulas acababa de zarpar.